Presento este sermón a la facultad del programa de doctorado en ministerio en cumplimiento parcial de los requisitos del curso Prácticas Ministeriales Wesleyanas para el Ministerio Intercultural con el profesor Jonathan Salgado y el doctor Víctor Riofrío. He titulado a este sermón El legado de los padres. Y la porción en la que me baso se encuentra en el Salmo 127 del 1 al 4 que dice: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano de valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Mi preocupación al iniciar esta exposición es la situación tan difícil que nosotros como iglesia que está naciendo en este distrito vemos, que conocemos a muchos padres cristianos, vemos iglesias que los padres asisten aún a la iglesia, pero no vemos a los hijos. Tenemos una generación perdida de jóvenes que no están asistiendo a nuestras iglesias. Nuestras iglesias están muriendo, muchas de ellas llenas de ancianos, hombres, mujeres de fe que aman al Señor, pero que han sido ineficaces en cuanto a pasar la estafeta de la fe a esa nueva generación, en cuanto a dar su herencia cristiana a aquellos que vienen después de ellos. Siendo la iglesia cristiana en este distrito una iglesia joven, una iglesia nueva, una iglesia que estamos formando, es mi deber como coordinador de esas iglesias y como pastor de las iglesias en este distrito, compartir con ustedes, mis hermanos, esa herencia que tenemos nosotros que cuidar, ese desafío que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, ese llamado para la iglesia de ser mensajeros primero en nuestra propia casa. Si la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, es realmente porque Él nos los ha dado para cuidarlos, para amarlos. Cuando hablamos de herencia, hablamos de lo valioso que constituye un legado a una persona que se aprecia y en quien se confía. Una herencia digna generalmente es algo importante, algo de valor que se deja a otra persona con la esperanza que le sea de ayuda, que le sea de bendición, pero también con la esperanza de que lo cuide. Cuando hablamos de que los hijos son herencia de Jehová, para nosotros como padres encontramos en ello, primero, que estos hijos son valiosos e importantes para Dios, que Dios no nos ha dado algo sin importancia, que Dios no nos ha dado una herencia sin valor, nos ha dado algo que es apreciado, amado para Él. Lo segundo que se desprende de ello es que Dios nos ha dado en mayordomía para cuidarlos, para que nosotros estemos con ellos, los acompañemos a prosperar y crecer en esta vida. No vamos a vivir nuestra vida en ellos, ni vamos a esperar que ellos sean la solución para nuestra vida. Nos han sido dados como un precioso tesoro que cada uno de nosotros tiene que cuidar. Pero por supuesto, también tenemos que entender que Dios los ama profundamente a cada uno de ellos y que tiene un plan maravilloso para cada uno de esos hijos, pero que a menos que nosotros seamos exitosos a la hora de presentarles a Jesús a nuestros hijos, hermanos, hermanas, nunca más volveremos a verlos después de esta tierra. Cuando ellos mueran o cuando nosotros muramos, toda esperanza de verlos nuevamente, aunque nosotros confiemos en el Señor, se habrá disipado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que la esperanza de la vida eterna es solo para aquellos que han seguido en esa herencia de Jehová, que han buscado a Dios con todo su corazón. El doctor Dobson nos cuenta que él recibió la bendición de su tatarabuelo como una herencia espiritual, algo que este señor trabajó y logró para él y para su familia.
Cuenta el doctor Dobson que este señor, preocupado por sus hijos, por sus nietos, por las generaciones que habrían de venir después de ellos, dedicaba cada día de su vida 1 hora para orar por sus hijos, para orar por sus nietos, para orar por las generaciones que habrían de venir después de ellos. Y dice el doctor, después de 5 generaciones, podemos ver que mi tatarabuelo nos ha dado un legado y que somos gente de bien y que somos gente próspera porque Él pagó el precio de orar, de enseñarnos, de guiarnos en los caminos del Señor. Saben, al contemplar la problemática de la sociedad estadounidense, nos damos cuenta de que las generaciones anteriores no fueron efectivas en transmitir su fe y sobre todo la bendición a las siguientes generaciones. Entendemos que los cristianos esperaron que su cristianismo se conservara en la sangre de sus nuevas generaciones, de sus hijos, de sus nietos, como si fueran parte del ADN, como si fuera una herencia que por el simple hecho de que yo soy cristiano, mis hijos van a ser también cristianos. Tristemente no fue así. La Biblia es enfática en recomendar a los padres que preserven y transmitan su fe de generación en generación. Moisés fue muy eficaz en hacerle saber esto al pueblo de Israel. Cuando estaban para entrar a la tierra prometida, cuando él veía con preocupación que llegaría el momento en el que el pueblo ya establecido en las nuevas tierras, ya establecido en aquello que Dios les iba a dar, podían desviarse, podían olvidarse de Dios, él les dijo, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, Deuteronomio 4:9, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Somos responsables de bendecir esas nuevas generaciones. Somos responsables de pelear por ellos la batalla de la fe. Somos responsables de enseñarles la palabra de Dios, la palabra que nosotros hemos recibido. Lo que nosotros tenemos ahora de Dios es un tesoro para compartir. Y lo vamos a compartir con el mayor tesoro de nuestra vida, lo que Dios nos ha dado, los hijos que nos ha dado para crear. Dice también Moisés en Deuteronomio 11:18, por tanto, pondrás estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestras manos, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová vuestro Dios juró a vuestros padres que les había de dar. Dios nos ha dado una herencia completa de doctrina, de fe, de vida cristiana. Y corresponde a nosotros que esa herencia llegue a esas nuevas generaciones. Es eso lo que los cristianos llamamos educación cristiana. Un esfuerzo para presentar a aquellos que nos acompañan en el camino o a aquellos que nosotros estamos acompañando, nuestros compañeros en el viaje, la verdad de lo que las escrituras enseñan de Dios, de Jesucristo, de la obra del Espíritu Santo, de la vida que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos. Pero esta enseñanza es una responsabilidad y una responsabilidad que debe ser prioridad para padres y abuelos cristianos que están comprometidos. Comprometidos primeramente con Dios y luego comprometidos con sus nuevas generaciones, con sus hijos. Cuando pienso que, aunque mis hijos son solteros en este momento, ya su esposa está en algún lugar en el mundo. Cuando pienso que ellos van a tener a sus propios hijos y veo la perdición que hay en este país, tengo que pedir, Señor, por favor, bendice a mis hijos, ayúdalos, sé con ellos, guíalos por tu camino,
pero entiendo que es mi responsabilidad enseñarles ese camino, enseñarles a seguir lo que es la voluntad de Dios, y es la responsabilidad que cada cristiano, que cada nazareno debe tomar como lo que Dios le está pidiendo, lo que el Señor está demandando de cada uno de ellos. La educación cristiana debiera comenzar en la casa de cada cristiano nazareno, enseñándole a los niños lo fundamental de la fe. Cada niño debe saber que la verdad más importante que hay en la Biblia es: Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver. Que cada niño entienda que hay amor de Dios para él. Es necesario que como padres enseñemos a nuestros hijos quién es Dios, cuál es la obra que Cristo realizó para cada uno de nosotros. Saber que Dios espera, aún de los más pequeños, de cada uno de nuestros hijos, que vivamos de acuerdo a su voluntad, haciendo lo que a Él le agrada. Todo hijo o nieto de cristianos debe saber de memoria primera de Juan 4:8. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Esa es una verdad que no debe de pasarse por alto en la vida de ningún cristiano. Para mí es importante recordar a mis hijos y saludarles cada día con: Cristo te ama. Cristo te ama, hijo. Eso es importante que ellos lo recuerden, que ellos lo sepan, que para nosotros no es solo teoría, sino que es una realidad. Pero también es importante enseñarles lo que deben hacer, enseñarles que deben dar gracias a Dios antes de comer, orar al levantarse y al acostarse, encomendarse a Dios antes de salir de viaje, bendecirlos cuando se van a la escuela, cuando van al trabajo, en cualquier situación, saber que Dios va con ellos y que si ellos tienen temor, que si ellos tienen necesidades, que tienen problemas, pedirles que confíen en Dios, que sepan que pueden pedirle ayuda cuando sienten que están siendo lastimados, cuando tienen miedo, cuando están enfermos, que aprendan a orar y pedirle a Dios que los sane, porque Dios sabe hacer milagros. Y qué hermoso es ver los testimonios de los niños que han recibido respuesta de parte de Dios. Cuando Jesús dijo que debemos de ser como niños, significaba esa relación especial que Él tiene con los niños. Y hemos podido ver por experiencia propia cómo esas oraciones son respondidas en cosas grandes y pequeñas. Hay que animar a nuestros hijos a leer la Biblia y premiarlos por hacerlo. Pero es importante también recalcar, padres, recalcar, iglesia, que la enseñanza más eficaz para las nuevas generaciones tiene que ser una enseñanza con el ejemplo. Los niños obtienen sus valores y creencias de lo que ven modelado en el hogar. Si usted está demasiado ocupado para orar, no puede exigirles que ellos oren. Si usted hace trampas, no le puede pedir a sus hijos que sean íntegros. Si usted miente y pelea con sus vecinos, no puede decirles a sus hijos que el cristianismo es una religión de amor, es una religión de paz, porque ellos están aprendiendo lo que ven, no lo que escuchan. Mamá, papá, el abuelo hablan de cosas buenas, pero no los practican. Eso los hijos lo llaman hipocresía. Y es el gran mal de nuestra iglesia. Tener muy buenos conceptos, tener buenas enseñanzas, pero no ponerlas en práctica. Hermanos, ¿es esa la herencia que queremos dar a nuestros hijos? Si nosotros esperamos que nuestros hijos tengan creencias morales, espirituales, que sean heredadas por las siguientes generaciones, tenemos que ser claros que sin una formación y un ejemplo que sea intencional y consciente, no es posible. Nuestras generaciones anteriores creyeron que porque nuestros niños vinieron a la iglesia, ellos iban a ser buenos, ellos iban a seguir siendo cristianos, ellos iban a seguir siendo santos. La Biblia nos enseña que eso no es así, que los hijos de personajes bíblicos, que los hijos de los patriarcas, que los hijos de los sacerdotes se desviaron porque no recibieron la enseñanza correcta, porque no recibieron la disciplina. Los hijos de David, los hijos de Isaac, los hijos del sacerdote Elí,
Ese es un caso interesante. Jóvenes que vivían en el templo, que servían en él todos los días, pero ¿qué dice la Biblia? Que robaban, que mentían, que metían prostitutas al templo. Hermanos, la salvación no se hereda y por ello Elí tuvo que ver a sus hijos morir fuera de su fe. David, el hombre conforme al corazón de Dios, falló en este aspecto. Y dice la Biblia que su hijo murió y se rebeló contra él porque él tenía miedo de entristecerlo, diciéndole, no es bueno lo que tú haces. Cada uno de nosotros como nazarenos y como cristianos tenemos que entender que la familia es el primer campo misionero y el evangelismo debe comenzar allí, que si queremos servir en el evangelismo a Dios, que si queremos ganar almas para Cristo, la primera alma que tenemos que ganar es el alma de nuestros hijos. No va a ser fácil, no va a ser algo de un momento, pero se va a salvar. Un ejemplo grande encontramos en la Biblia, en el libro de Génesis, cuando nos habla de Noé. Según la Biblia, Noé estuvo eh, orando, Noé estuvo eh, trabajando para Dios durante 120 años. 120 años en la que la gente lo juzgó de loco. 120 años en los que él estuvo trabajando duro. Pero después de esos 120 años, él pudo ver el fruto de su esfuerzo. Y el fruto fue que él y su familia fueron salvos. Hermanos, el trabajo puede ser grande, pero si el fruto es la salvación de nuestros hijos, la salvación de los seres a los que nosotros amamos, vale la pena. Y es que la decisión de esto es entender que nosotros, de acuerdo a la Biblia, no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados y potestades, que la cultura en general está en guerra contra nosotros por el corazón de nuestros niños, por el corazón de nuestros jóvenes. Los alienta a que participen en la idiotez sexual de este siglo XXI. Les hace que vivan de acuerdo a patrones libertinos en los que no hay valores concretos, donde cada quien hace lo que quiere y piensa que está bien. Haciendo un ejercicio mental, una pregunta retórica, tendríamos que preguntar, ¿le gustaría a usted que es padre de una hija, le gustaría que se diga de su hija o que sea su hija una mujer promiscua? ¿Le gustaría que su hija se vista como una prostituta? ¿Le gustaría que un día venga su hija y le diga, papá, dame dinero para hacerme crecer los senos o los glúteos? Usted que es padre de un hijo varón, ¿le gustaría que un día su hijo viniera y le dice, papá, voy a salir del closet? Voy a confesar que soy un homosexual. Papá, estoy enamorado de mi amiguito. Papá, estoy consumiendo drogas. Estoy consumiendo alcohol. Creo que no nos gusta. Pero ¿saben qué? Si nosotros queremos que eso pase, lo único que tenemos que hacer es nada, sentarnos, seguir en donde estamos, seguir haciendo exactamente lo mismo sin preocuparnos por las cosas que ellos están haciendo. ¿Por qué? Porque ya la cultura libertina de nuestro tiempo y de nuestra cultura se está encargando de enseñarle esas cosas. Que se acuesten con cualquier persona cuando ellos lo quieran. Que no se preocupen por el bien o el mal, porque finalmente esos son conceptos relativos. El punto principal de esta predicación es, padres, abuelos, peleen por su familia. Arrebátenselos al diablo, arrebátenselos al mundo, arrebátenselos a la carne, porque ellos quieren llevarlos a perdición y muerte eterna. ¿Saben? Los padres que pasan demasiado tiempo cansados, demasiado tiempo en la televisión, sin preocuparse por dónde juegan sus hijos, sin preocuparse qué es lo que ellos están haciendo, tienen que recordar que los niños solos se meten en problemas. Son presa fácil de abusadores, de maniáticos, son presa fácil del diablo.
Pero eso no es lo peor. Lo peor es que la Biblia sigue diciendo, la paga del pecado es muerte y es infierno. Y si su hijo, su hija no están siguiendo el camino de Dios y no han aceptado a Cristo, el fin que les espera es perdición y muerte eterna. Y a los padres no volver a ver a sus hijos nunca más. Muchas iglesias ya no hablan de pecado, ya no les importa que se pierdan nuestros hijos. Ellos hablan de cosas positivas, motivación. Uy, feo hablar de muerte, de infierno, de sangre. Hermano, hermana, es mejor que se asusten, porque si lo obedecen no van a ir al infierno. Nuestra responsabilidad y de nadie más es predicarles esa palabra que les va a confrontar con su pecado, que les va a confrontar con su libertinaje, pero que les va a hacer personas sabias. La Biblia sigue diciendo, y nosotros tenemos que ser claros en eso. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y no es esa nuestra meta, que ellos lleguen a ser parte del reino de Dios, que cuando estemos en la morada eterna, ellos también estén con nosotros. Es nuestro desafío. Es importante que cada uno de nosotros se pregunte cuál es mi rol en esto. Porque a veces tenemos que enseñar, a veces tenemos que animar, a veces tenemos que disciplinar y corregir. Y cuando los hijos son mayores, algunas veces inclusive tenemos que decirle, hijo, yo quiero que tú hagas lo correcto, pero si tú no quieres hacerlo, yo no voy a ser partícipe contigo. Si tú quieres vivir en pecado, ahí está la puerta de la casa, pero no voy a ser partícipe contigo. Es difícil, pero es que es nuestra herencia y tenemos que dejárselas y tenemos que vivir con ellos de acuerdo a la voluntad del Señor. La herencia es lo que esperamos dejarles y la mejor herencia que podemos darles a ellos es la vida eterna. Pero esa vida eterna que Cristo Jesús ya ganó para ellos, tienen que descubrirla, tienen que entenderla, tienen que verla encarnada, ejemplificada en cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros sea un ejemplo inconmovible de fe. ¿Por qué? Porque todo lo demás que podamos darles, dinero, propiedades, posesiones, posición en la sociedad, de todo ello la Biblia solo dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad y todo pasará con el tiempo. Pero si nosotros les enseñamos quién es Cristo Jesús y lo que Él ha logrado para ellos, esa es una herencia eterna. Eso es lo que nosotros debemos de dejar a cada uno de ellos. ¿Cómo se logra esto? Orad sin cesar, orando por ellos en todo tiempo. Recordar que la mejor herramienta evangelística es el ejemplo. Podrán decir, podrán negar lo que usted hable, pero no podrán negar lo que usted es. Recordar que la palabra nos enseña que debemos de predicar el evangelio y hablar de Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Enseñarles que Cristo les ama y les ha dado vida en abundancia. Que cada uno de nosotros tiene que aprender a vivir en santidad, llenos del Espíritu Santo, para que ese Espíritu testifique en nuestra vida con poder, con hechos y con palabras. Tenemos que ser intencionales y conscientes en la educación cristiana de nuestros hijos, enseñándoles coros, textos bíblicos, contándoles historias, testificándoles de sus victorias y hechos, trayéndolos a la iglesia. No es pregunta en una familia cristiana, ¿vamos a ir a la casa de Dios? Esa debe ser la afirmación de cada día. Vamos a la casa de Dios. ¿Saben? En el nombre del Señor,
Ese es un desafío que cada uno de nosotros tiene que seguir, porque la Biblia es clara. David se lo dijo a Salomón: hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con tu corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú lo buscas, lo hallarás, pero si lo dejas, Él te desechará para siempre. Es triste cómo termina la historia de Salomón en la Biblia, porque dice que Salomón se apartó de Dios, del Dios verdadero, para ir detrás de los dioses de sus esposas. Si usted espera encontrar a sus hijos un día en el cielo, no los consienta, no los alcahuetee, no alcahuetee su pecado, hábleles de Cristo, ore por ellos, déles ejemplo, presénteles el Evangelio, que será la mejor herencia que puede dar a sus hijos. Dios le bendiga.